con Arlene. nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos Bienvenida. días. Muchas gracias. Pues ahora con este tema, ¿quién no ha tenido alguna vez o tiene en este momento peleas con hermanos? Yo creo todo, ¿no? Es como la ley, ¿no? De que entre hermanos hay peleas, siempre. Sí, pero como que las peleas son, depende de la edad, ¿no? También. Que También. tengas. Entonces, como que existen distintos patrones de peleas y en distintas familias. Y vamos a ver, fíjense, de pequeños, cuando estamos pequeños, lo importante es la diferenciación. ¿No han visto ustedes que, por ejemplo, hay papás que tienen hijos seguiditos y los visten iguales, los meten a los dos a guitarra, a piano, a natación, como que los quieren como que igualar en todo, ¿no? Ajá. Y los hijos lo que buscan es diferenciación entre hermanos. Entonces los hermanos pelean de chiquitos por ser diferentes, que eso es bien importante. Sí. Muy, muy importante cada quien dejarle su carácter, sus gustos, sus preferencias, en música, en todo lo que ellos quieren. Entonces, eso sería así como que el número uno cuando están chiquitos. Pero ya cuando están un poquito más grandes, ya van entrando otras situaciones. Por ejemplo, los hermanos mayores. Fíjense, yo soy hermana mayor, o sea, yo soy la mayor. De 3, ¿eh? De tres hermanas. Entonces, los mayores tenemos ciertas ventajas, ¿no? Porque tenemos como que más autoridad y nos hacen caso. Yo recuerdo que en mi casa, cuando nos mudamos de casa, había 3 recámaras. Entonces dijo mi papá, bueno, su mamá y yo en una, usted en otra y sus 2 hermanas en otra. Entonces me tocó a mí mi recámara sola, ¿no? Porque yo era la hermana mayor. Pero mi hermana menor tenía más libertad. Entonces, ¿qué envidia un hermano mayor? La libertad del menor, ¿no? Porque al menor como que sí, sal, sí, no importa, ¿verdad? Como que ya es el menor, no hay tanto estrés, se podría decir, como con el mayor. Y en el mayor siempre, y tienes que ser el mejor, y te tienes que sacar buenas notas, y tienes que ser de tal forma. Entonces, el menor envidia la autoridad del mayor. Y el mayor envidia la libertad del hijo menor, ¿no? Eso cuando están un poco chicos. Y cuando ya estamos más grandes, la raíz de los problemas de los hermanos es el afecto de papá y de mamá. Se podrán decir que por esto, que por lo otro, que porque no me gusta, que porque me vio feo, que es tóxico, que es tóxica, pero en realidad la raíz de todo es el cariño de mamá y de papá. O sea, el consentido podría ser. El favorito. El favorito, Tú el eres consentido. Típica Con el de- que yo me sentí, porque a veces están comiendo todos en familia y a lo mejor la mamá le preguntaba a un hermano, hijo, ¿te gustó el espagueti que te hice? Y contestaba el otro, ay, mamá, sí me gustó mucho. Y volteaba así la mamá como que, ok. ¿Y a ti, mijo? ¿Cómo te gustó? Entonces, esos pequeños detalles que a lo mejor no es una violencia directa, hacían sentir mal a la otra persona. Por eso es bien importante que ya cuando estén adultos, porque hay hermanos de 40, de 50 años, de 60 años que no se hablan, ¿no? O que a lo mejor dice uno, hijo, es que va a ser la boda de mi hija, ¿y a quién invito? ¿A mi hermano tal o a mi hermana tal? Porque Están no peleados. se hablan, porque están peleados y no los Ay, quiero no, hacer qué sentir horror. mal, ¿no? Entonces, cuando estamos adultos, sí tenemos que hablar. Yo recomendaría una plática entre hermanos. ¿Cómo yo sentí, hermano, por ejemplo, si Mali ya fuera mi hermano, ¿no? Yo sentí, Mali, que tú eras el consentido de mi mamá y ¿Tú de te mi sentirías papá. mal? No, un ejemplo. No me sentiría mal, pero yo sentía como que te daban preferencia. Entonces, ok. a lo mejor tú me podrías decir a mí, no, yo sentía que tú, sea, sacarlo. de verdad, tú sentías eso, sí, sacarlo, expresarlo, porque hay temas en familia que son como que temas secretos, como que temas tabú, que uno los siente, pero ni los hablas, Sí. ni los hablas ni los tocas porque piensas a lo mejor que va a haber problema. Pero cuando empezamos a hablar temas de la infancia, de cómo yo me sentía con los hermanos, no con los papás, con los hermanos, empiezas a sacar muchas cosas. Fíjate, yo hace pues 2 años, antes de la pandemia, fui a Miami y yo platicaba con mi hermana ella fue a una conferencia que yo hice allá, y cuando íbamos de camino de la conferencia a su casa, ella me dijo, fíjate que tú en la conferencia, me dijo mi hermana, hiciste un comentario. Y yo dije, pues, ¿cuál de tantos, no? Me dijo, pero no es cierto lo que dijiste. ¡Sas! ¡Sas! Y yo dije, ¡ah! O sea, contando mentiras, ¿no?
Y luego le digo, ¿cuál? Me dijo, tú dijiste que yo era como que la consentida de mis papás. Y la verdad, yo nunca fui la consentida de mis papás, la consentida fuiste tú. Pues tenía recámara propia. Tenía recámara propia, mayor. pero yo sentía que mi hermana era la consentida. Les voy a decir por qué, papás, ojo, porque era una comparación que hacían. Mira a tu hermana tan linda, tan seriecita, mira, saca 10. Entonces, por eso no, papás, no hay que comparar a los hermanos. Entonces siempre nos hemos llevado bien, gracias a Dios, pero qué bueno que lo pudo sacar ella, ¿no? Y que lo pudimos hablar y todo eso, y como que ahí nos dio una perspectiva de cómo nos habíamos sentido de chiquitas. Por eso es muy importante hablar. ¿Cuántas peleas podríamos evitar entre familia si pudiéramos expresarnos un poquito más? Oye, Sterling, y ahorita que mencionas esa parte de la afinidad o de la preferencia que puede tener un papá sobre sus hijos, puede ser que sea en cierto modo, digamos, quitando el lazo familiar, que se dé una afinidad como la afinidad que se da, por ejemplo, en este grupo que de somos carácter. nosotros, exactamente, donde a lo mejor Daniela y Tania se llevan mejor que con nosotros, por sencillamente afinidad natural. Claro. A lo mejor Lázaro se lleva mejor conmigo que con otra persona o así. No puede ser que se dé como una cierta afinidad entre padres e hijos, No, natural, claro. por feeling, por carácter, por lo que sea. Claro, y como que que sin siempre querer queriendo se hagan preferencias. se hagan Pero es que preferencias. siento que al momento de ser papás, aunque tengas cierta afinidad con el carácter de una y no del otro, eso tampoco quiere decir que lo quieras más. Yo digo que a los hijos Exacto. los quieres Igual. por igual. Y yo digo que muchas veces le pones atención a uno, pero o porque es el más rebelde o es el que necesita más atención y tal vez el otro sabes que va en buen camino y pues casi no lo pelas tanto. Pero yo digo que el amor de padre es totalmente igual, ¿no? Yo pienso que sí. Sí, no. Puede ser. O sea, sí hay papás que quieren a todos sus hijos por igual, que es la mayoría, y hay relaciones un poquito tóxicas, que después hablaremos en otro programa, donde sí hay mucho abandono de ciertos hijos. Pero por lo general sí el amor es igual, pero claro, hay afinidad con uno porque te llevas mejor, porque a lo mejor te visita más, porque a lo mejor ese hijo te invita más a comer, te procura más, te habla, te dice cosas lindas, y a lo mejor el que vive contigo, esas como que hay más pelea, Sí, más y hay diario. comparaciones y todo eso. Entonces, sí hay que hay que tener una visión más amplia. Oigan, les quiero poner un ejemplo, chicos. En mi casa somos 9, ya saben, el menor siempre lo digo, pero en mi casa, o sea, unos 10, otros más o menos, inclusive hasta bandos de hermanos, ¿no? Es que con Claro. 9 chiquis. Es que con 9, y me imagino que hay 9. mucha diferencia de edad. No, cada quien dos. Ah, ¿2 escalera. años? Ok, bueno, pero ¿Y tú te cuánto llevas le bien llevas con al todos? mayor? Con la mayoría. Con la No mayoría. con todos, la mayoría. ¡Sas! Ya les dije ¡Sas! otra vez. Pero es que él es el chico, ¿no? Entonces Sí. el chico como que siempre es el más consentido y es el que a lo mejor de cierta manera no asume más las reglas. Pues sí, aparte de ellos, o sea, muchos me quieren la mayoría, o sea, todos me quieren más, pero la mayoría Yo me creo quieren que más todos porque los estoy con mi mamá, hermanos la de cuido. chiquis quieren a chiquis, Sí. pero no se lo dicen A su como tú manera. quisieras, a su manera. Porque así nos llevamos. Igual, por ejemplo, yo tengo 2 hermanas y me llevo mejor con una que con otra. Sí. Pero no quiere decir que quiera más a la una que a la otra. O sea, las dos las quiero igual. Oigan, yo en una ocasión dije que en mi caso, mi mamá, el consentido era mi hermano. Ah, sí. No, hombre, pues mi mamá me puso como chancla. Me dijo, ¿por qué dices eso? Y yo, Y al aire. ajá, y Porque le lo digo, haces público. ay, pues porque esto y esto y esto. Me dijo, ¿y tú? Esto y esto y esto y esto. Y yo, ah, sí, cierto. Y lo me dijo, a los dos, nomás que son bien diferentes. Claro. O sea, él y yo nos llevamos súper bien. Ahorita hay una relación. Tuvimos nuestras complicaciones cuando yo tuve que hacer el papel de mamá. Porque luego vino la rebeldía de tú no eres mi mamá, sí, pero me haces Exacto. caso a mí. Entonces, bueno, ahí se vino como una complicación. Y ahorita de grande nos llevamos súper bien, a cada quien en su casa muy a gusto. Pero sí es cierto, o sea, somos muy iguales, pero ya con mi mamá, con Alex son unas cosas y conmigo son otras. Pero de igual manera los dos somos como que, pues, no hay consentido, pues. Claro, Ajá. pero siempre vemos, Dani, bien importante, siempre estamos viendo Lo que hacen con el hacen otro. con el otro Ajá, sí. y no vemos lo que hacen con nosotros. Así También. que es bien importante hablar, nos andamos sí. hablando. Así que si tienen hermanos, hablen con sus hermanos, pregúntenle, oye, a mí se me hace que tú eras el consentido. No, a mí se me hace que tú. O yo me acuerdo tanto de papá y de mamá cuando ciertas cosas. ¿Y tú de qué te acuerdas? Y esas pláticas de verdad pueden ser sanadoras, porque nosotros nacimos para llevarnos bien, para vivir en sociedad. Entonces hay que procurar
siempre llevarnos bien los unos con los otros. Y Eso, un qué hermano bonito siempre tema. vas a estar con él. O sea, Sí. un hermano siempre va a ser un hermano. Es la toda fuerza vida. de la sangre que nos lleva y que chiqui. nos ¡Ay, chiqui! Exactamente, de anda Flavio César, ¿te inspirado. acuerdas? De Flavio César. Y Claro Charlie. que sí. Bueno, pues Arlene, muchas gracias. No, Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahí van a pasar mis contactos si quieren alguna terapia y visitar el Centro de Psicología Integral. Bueno, con muchísimo gusto los atendemos. Gracias, Arlene López. Vámonos con una manzanita de Guerrero que